Hola a todos de nuevo. Hoy voy a hacer un vídeo para empezar a preparar el examen de campo eléctrico de segundo de bachillerato de física. Primero de todo, quería daros las gracias a los que me habéis dejado algún comentario diciendo que los vídeos os han servido para algo. Para eso los hago y me alegra muchísimo que me lo dejéis en los comentarios, que son poquitos, pero que la verdad es que me alegra mucho. Seguir haciéndome estos comentarios y si necesitáis que haga algún problema para ayudaros en otra cosa que esté dentro del temario de la física de segundo de bachillerato, pues yo intentaré ayudaros en lo que pueda. Y hoy voy a hacer un problema, ya os he dicho, de campo eléctrico, el primero de unos cuantos que voy a hacer para preparar el examen de campo eléctrico. El problema es un problema de la PAU, de la Comunidad Valenciana, concretamente de junio del 2010, de la opción A, el bloque 4. Y nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos un electrón que se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme. Ese campo eléctrico me dice que es igual a menos EJ y que el electrón parte del reposo desde el punto A, partiría desde el punto A, partiría del reposo, la velocidad en el punto A sería de 0 metros por segundo y que ese punto A tiene unas coordenadas de 1, 0 metros y que llega al punto B, va a llegar al punto B con una velocidad en B de 10 a la 7 metros por segundo. Después de recorrer 50 centímetros. Lo que nos dice el primer apartado del problema es que indiquemos la trayectoria. En el apartado A nos piden que calculemos la trayectoria que seguiría el electrón dentro de este campo eléctrico y que calculemos también las coordenadas del punto B. A las coordenadas del punto B les vamos a llamar XY, que no las sabemos, entonces vamos a calcular las coordenadas del punto B. Pues como datos nos dan la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, que ya sabéis que es negativa, aunque no lo pongan, y la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilos en el sistema internacional. Bueno, pues vamos a dibujar un poco lo que le ocurriría al electrón dentro del campo eléctrico al que se ve sometido. Tenemos un campo eléctrico que va, como me da la dirección y sentido el vector unitario J, si tenemos un sistema de coordenadas, el vector unitario Y iría en la dirección del eje X y el vector unitario J en la dirección del eje Y. Por lo tanto, el campo eléctrico al que está sometido el electrón estará dirigido a lo largo del eje Y y como es negativo, sentido negativo. Luego el campo eléctrico lo podríamos representar así o también por aquí, lo podéis representar en cualquier lugar del espacio. Este electrón estará sometido a ese campo eléctrico. El electrón se encuentra en el punto A, sale del punto A, sería aquí tendríamos al electrón que tiene carga negativa, este sería el punto A, y obviamente estará sometido a la fuerza que crea este campo eléctrico. Definíamos el campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga positiva colocada en ese punto. De tal manera que sobre el electrón actuará una fuerza que será igual al campo eléctrico que tenemos por la carga del electrón. La carga que está dividiendo la pasamos multiplicando. Si sustituimos el vector campo eléctrico por el que nos dan aquí, tendríamos la fuerza sobre el electrón. La fuerza sobre el electrón sería igual a la carga del electrón, ahora veremos a ver qué pasa con el signo de la carga, por el campo eléctrico que nos dicen que vale menos EJ. De tal manera que, como la carga del electrón es negativa, la fuerza sobre el electrón sería igual. Esto sería constante, negativo y negativo daría positivo, sería igual a la carga por E y por el vector unitario J. Esta sería el módulo de la fuerza y por el vector unitario J. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza sobre el electrón va en el sentido del eje Y, debido a que el vector unitario es el J, pero que es positivo, sentido positivo del eje Y, porque se ha compensado este signo menos con el de la carga del electrón, que también es negativa. Por lo tanto, sobre el electrón actuaría una fuerza sobre el electrón, que iría en la misma dirección que el campo eléctrico, pero sentido contrario. Y esto pasa siempre. Si tenemos un campo eléctrico que actúa sobre un electrón, el electrón estará sometido a esa fuerza que crea el campo eléctrico sobre él, que tendrá la misma dirección y sentido contrario. Si tuviéramos un protón con carga positiva, aquí la carga sería positiva, positivo y negativo nos quedaría negativo y nos quedaría menos Q por E por J. Luego, si tuviéramos un protón,
la fuerza sobre el protón actuaría en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Y esto lo podemos generalizar para todos los problemas. Haremos un vídeo con las distintas opciones que nos pueden dar si os interesa o si esto no lo tenéis muy claro. Entonces, si sobre el electrón actúa una fuerza en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, en la misma dirección y sentido contrario que el campo eléctrico, el electrón seguirá una trayectoria rectilínea y llegará a un punto B en línea recta con el punto 1, 0, después de recorrer 50 centímetros, que serían 0,5 metros. Por lo tanto, las coordenadas del punto B sería la coordenada X, que como va en línea recta sería 1, y la coordenada Y, que sería la distancia que ha recorrido en el eje Y, que sería los 0,5 metros. Por lo tanto, ya tendríamos el primer apartado resuelto. El electrón seguiría una trayectoria rectilínea hasta llegar al punto B, porque está sometido a una fuerza de la misma dirección y sentido contrario que el campo eléctrico, y llegaría al punto B, que sería el punto 1, 0,5 metros. En el apartado B nos preguntan que calculemos el módulo del campo eléctrico. Pues para calcular el módulo del campo eléctrico nos pide módulo. Si lo podemos poner así con las barritas o simplemente lo podemos poner así. El módulo del campo eléctrico vamos a ver cómo lo podemos calcular. Cuando hablamos de módulo del campo eléctrico, todos os vais a que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga que crea el campo y partido la distancia del punto donde estoy calculando el campo eléctrico a esa carga. Pero aquí no tenemos la carga que crea el campo, entonces esta ecuación no la podemos utilizar. ¿Cómo vamos a calcular el módulo del campo eléctrico? Pues tengo otra ecuación muy útil que me dice que el módulo del campo eléctrico será igual a la variación de potencial que va a experimentar el electrón al pasar del punto A al punto B, variación de potencial entre los dos puntos, partido de la distancia que ha recorrido. La distancia que ha recorrido, como lo ha hecho a lo largo del eje Y, la voy a llamar incremento de Y. Esta distancia sí que la sabemos, es 0,5 metros. Luego lo que vamos a hacer es calcular la variación de potencial a la que ha sido sometido el electrón. ¿Cómo vamos a calcular esa variación de potencial? Pues como sabemos que el campo eléctrico es un campo conservativo, la variación voy a borrar para hacerlo desde el principio. Hemos dicho que el módulo del campo eléctrico lo vamos a calcular como la variación de potencial partido de la distancia. Como el campo eléctrico es un campo conservativo, la variación de la energía mecánica que experimenta el electrón es cero, es decir, la energía mecánica permanece constante. Esa variación de energía mecánica es variación de energía cinética que experimenta el electrón más variación de energía potencial que experimenta el electrón. Si es conservativo, la variación de las dos tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la variación de la energía cinética será igual a menos variación de energía potencial. Y esa variación de energía potencial la podemos poner como menos la carga por la variación de potencial. Sabemos que el potencial es igual a la energía potencial por unidad de carga. Por lo tanto, la energía potencial es igual a la carga por el potencial. Y la variación de energía potencial es igual a la carga por la variación de potencial, que es lo que hemos aplicado aquí. Variación de energía potencial es carga por variación de potencial y con el signo menos que tenemos delante. ¿Cómo podemos calcular la variación del potencial? Pues muy sencillo, la variación del potencial entre los dos puntos A y B sería igual a la variación de la energía cinética que experimenta el electrón dividido entre menos la carga del electrón. Variación de energía cinética final en B menos energía cinética inicial en el punto A y partido menos la carga. Energía cinética en B, pues un medio de la masa del electrón por la velocidad en B al cuadrado. Y en A, como partíamos del reposo, pues la energía cinética vale 0 y partido menos la carga. Y lo tenemos todo, porque tenemos la masa del electrón, que me la dan como dato, 9,1 por 10 a la menos 31. Tenemos la velocidad en B del electrón, que es otro dato, 10 a la 7 y elevado al cuadrado. Y tenemos la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19, menos y menos más, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Entonces, de esta manera podemos calcular la variación del potencial, que a mí me salía 284,375 voltios. Y una vez tenemos la variación de potencial que experimenta el electrón, nos venimos a la ecuación de arriba y sustituimos valores. Variación de potencial 284,375 y la distancia que ha recorrido, que eran los 0,5 metros para pasar de A a B.
Con lo cual, tenemos un resultado de 568,75 y las unidades aquí podrían ser voltios partido metro o newton partido coulombio. Pero las podemos dar en voltios partido metro. Y con esto tendríamos solucionado la segunda parte. Hemos calculado el módulo del campo eléctrico a partir de la variación del potencial que experimenta el electrón al pasar del punto A al punto B y la distancia recorrida. Espero que lo hayáis entendido y dejadme comentarios.